La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 10. Sorber. ¿Cómo va la vida, chicos? Ha pasado tiempo. Nos quedamos con un final un tanto interesante en el último capítulo, veamos qué pasa a partir de ahí. Comenzar. Al igual que para Takashi, al principio las cosas parecían ser iguales para Rei, ya que sus padres no estaban en casa. Naruto los compadecía profundamente, y dejando de lado su típico carisma de imbécil, podía comprender de verdad su situación. Sin embargo, era difícil mantener esa simpatía cuando cada uno de sus instintos estaba activado en modo supervivencia. Sus sentidos se agudizaron, detectando algo anormal y amenazante acechando en su proximidad, no inmediatamente cerca, pero inquietantemente presente en algún lugar. Incluso cuando Rei descubrió una nota de su madre detallando sus planes de ir al centro comercial cercano con la esperanza de encontrar seguridad con otros supervivientes, Naruto no pudo unirse al alivio ni a la celebración. Su mirada se entrecerró, alerta y preparado para cualquier señal de peligro. La nota, escrita ayer mismo, fue un rayo de esperanza para Rei, alegrándole el ánimo considerablemente al sugerir una posible reunión. Mientras tanto, la inquietud de Naruto crecía. La atmósfera se sentía cargada, una estática de peligro inminente que le hormigueaba la piel. Casi podía saborear el metálico sabor de la amenaza en el aire, una presencia invisible pero palpable que le ponía los nervios de punta. Al poco tiempo, Alfred llegó a la puerta principal, con el Umbee al ralentí, sin amenazas inmediatas visibles. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Mientras todos subían al vehículo, Naruto captó la mirada de Alfred. La expresión del hombre mayor reflejaba su propia preocupación. Ambos presentían el peligro acechante. Probablemente debería quedarme atrás para desviar lo que sea que esté ahí afuera lejos de ustedes, sugirió Naruto con calma al mayordomo, sus ojos escaneando las tranquilas calles. Alfred respondió con el ceño fruncido y preocupado, con voz educada y firme. Maestro Naruto, le desaconsejó esa acción. Es demasiado arriesgado enfrentarse solo a esta amenaza desconocida. El ex shinobi entendió su punto, pero al mismo tiempo, Naruto respondió con tono firme. Esta amenaza parece estar particularmente enfocada en mí. Ayer, en la finca Takagi, sentí su instinto asesino apuntando directamente hacia mí. Es más seguro para el grupo si la alejo. Dentro del Umbee, la confusión y la preocupación se reflejaban en los rostros de todos. La frustración de Rei finalmente estalló. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué no vienes con nosotros? Girándose para hablarle directamente, Naruto explicó, algo peligroso está ahí fuera, cerca de nosotros. Si voy contigo al centro comercial, hay muchas posibilidades de que los siga a todos. No podemos arriesgarnos a llevarlo directamente a un enclave de supervivientes. Takashi, con la voz cargada de preocupación e incredulidad, intervino. Naruto, estás diciendo locuras. Puede que ni siquiera haya peligro real. Podrías estar sacrificándote por nada. Akeno intervino con voz tranquila pero firme. No se lo imagina, Takashi-kun. Yo también lo presiento. Hay algo ahí fuera, algo siniestro y poderoso. Es inquietante. El vehículo quedó en silencio, el peso de sus palabras se hizo patente. De repente, los lejanos gemidos de los zombies se hicieron más fuertes, y Naruto divisó un gran grupo agrupándose no muy lejos de ellos. No tenemos tiempo para discutir, dijo con urgencia. Aunque era muy contrario al plan del rubio, Alfred sabía que no tenían muchas opciones, así que asintió de mala gana hacia el joven. Mientras Alfred se alejaba, Akeno gritó, espera. Salió rápidamente del Umbee y se quedó junto a Naruto. Si bien tienes razón en que lo atraerás, no deberías estar aquí solo sin ningún medio de comunicación. El ex shinobi, reconociendo el descuido, asintió. Muy bien, tenemos que movernos, ya. Alfred los observó a ambos, con la mirada fija en su compañero agente Takagi. Manténganse en contacto, me gustaría recuperarlos lo antes posible. Dicho lo que debía decir, se marchó rápidamente. En cuanto a Naruto y Akeno, huyeron rápidamente en una dirección diferente, y mientras lo hacían, la rubia pudo consolarse al saber que lo que fuera que los perseguía, no sabía dónde específicamente. Pero quién sabe cuánto duraría eso.
XXXX quizás fue pura suerte, o quizás había un dios que los cuidaba y quería facilitarles las cosas, pero fuera como fuese, Naruto y Akeno se habían topado con una bicicleta en una de las casas vecinas donde se refugiaron temporalmente tras su alocada fuga. El descubrimiento fue un alivio, una bendición inesperada en medio del caos. En cuanto consideraron que la casa estaba a salvo de cadáveres de piel gris, su primera acción fue buscar provisiones. Metódicamente, registraron cada habitación, reuniendo comida, suministros médicos y cualquier otra cosa útil. Sus maletas se llenaron rápidamente con lo esencial que encontraron esparcido por la casa abandonada. Una vez que terminaron de hurgar, le dieron un buen uso a la motocicleta. No hacía falta decirlo, pero Naruto tomó el asiento del conductor con Akeno asegurándose detrás de él. Mientras cabalgaban hacia la ciudad, la brisa les refrescaba el rostro, un breve respiro de la tensión acumulada. Atravesaron las calles vacías a toda velocidad. El rugido del motor contrastaba marcadamente con el silencio inquietante que envolvía la ciudad. A su alrededor, las señales de destrucción eran imposibles de ignorar. Ventanas rotas, coches volcados y, a lo lejos, incendios que aún ardían. A pesar de la devastación, se concentraron en el camino, navegando con destreza entre los escombros. Curiosamente, mientras conducía, Naruto sintió las manos de Akeno explorar su abdomen experimentalmente. Sus brazos lo rodeaban firmemente, aparentemente para evitar que se cayera, pero su tacto parecía curioso, casi reconfortante en medio de la incertidumbre. No pudo evitar notar la peculiar sincronización de sus gestos, pero decidió no hacer comentarios y mantener su atención en el camino que tenía por delante. Tras un buen tramo conduciendo, acordaron parar en un hotel famoso en la ciudad, que prometía tener muchas provisiones, si no las habían ocupado ya. Dejaron la moto en un rincón oscuro del aparcamiento, asegurándose de que estuviera bien escondida y fuera de la vista. Con el equipo revisado y listo, se dirigieron al vestíbulo del hotel. El hotel se alzaba imponente ante ellos, con su otrora majestuosa entrada ahora desfigurada por las huellas de la lucha. Había cristales rotos sobre el suelo de mármol del vestíbulo, y el interior, en penumbra, era un laberinto de muebles volcados y pertenencias desperdigadas. Naruto y Akeno entraron con cautela, con sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro o de no muertos. Recorrieron el vestíbulo con soltura, buscando algo útil tras los mostradores y dentro de las oficinas. Akeno encontró un juego de llaves en un gancho detrás del mostrador de recepción, llaves que podían abrir valiosos almacenes o incluso asegurar suites donde los supervivientes podrían haber dejado provisiones. Con las llaves en la mano, procedieron a los pisos superiores, cada paso en la escalera resonando siniestramente a través de los pasillos huecos. El silencio era denso, interrumpido ocasionalmente por el sonido distante de algo o alguien moviéndose en las profundidades del hotel. La mano de Naruto descansaba sobre la empuñadura de una espada que había encontrado, listo para desenvainarla a la primera señal de peligro. Intercambió una mirada con su compañera y ella asintió, comprendiendo lo que deseaba transmitir sin palabras. A medida que ascendían, las señales de luchas anteriores se hacían más evidentes. Las puertas estaban bloqueadas, algunas forzadas, otras aún selladas. El aire estaba cargado de olor a descomposición, un crudo recordatorio de la tragedia que se había desatado en ese lugar. Al llegar al tercer piso, comenzaron a revisar las habitaciones. Cada suite ofrecía una instantánea de la vida que se había visto interrumpida abruptamente. En una maleta estaba a medio empacar, con su contenido derramándose como si alguien se hubiera ido con prisa. En otra, alimentos no perecederos estaban apilados cuidadosamente sobre un mostrador, intactos y esperando. Naruto y Akeno trabajaron eficientemente, recogiendo todo lo útil mientras vigilaban atentamente los pasillos en sombras. Su comunicación era mínima pero efectiva. Un gesto o un asentimiento bastaban para transmitir sus intenciones. La confianza entre ellos, forjada en el calor de la supervivencia, era silenciosa pero fuerte. De repente, Naruto se quedó paralizado, abriendo mucho los ojos al percibir un sonido siniestro. Una acumulación de gemidos, como una tormenta lejana que se hacía cada vez más fuerte, le dio un vuelco el corazón. Sin decir palabra, se alejó rápidamente de Akeno y se dirigió al pasillo para investigar, dejándola confundida y preocupada. Al mirar a través de la puerta, la visión que vieron fue asombrosa. En cada extremo del pasillo, dos enormes hordas de no muertos se arrastraban hacia el centro. Había tantos que el pasillo estaba abarrotado, las paredes casi ocultas por la presión de los cuerpos en descomposición.
Su cantidad era absolutamente ridícula, llenando el espacio con una lenta e inexorable marea de muerte. ¿Qué carajo?, murmuró Naruto en voz baja, con la incredulidad grabada en sus rasgos. Las preguntas se le quedaron grabadas en la mente. ¿Cómo había tantos? ¿Por qué estaban allí? ¿Podían sentirlo? Tantas preguntas y ninguna respuesta. Tras recuperar la compostura, regresó rápidamente a la habitación, cerrando la puerta con un suave clic, con movimientos rápidos y silenciosos. Su mirada se fijó en la preocupada Akeno. «Estamos atrapados», anunció en voz baja y tensa. No sé cómo, pero a ambos lados del pasillo, tenemos dos grupos enormes de caníbales no muertos que abarrotan el pasillo. El rostro de Akeno palideció de horror y conmoción. ¿Cómo sucedió eso?, preguntó con un susurro de incredulidad en su voz. Naruto negó con la cabeza, con una mezcla de frustración y preocupación. No lo sé. Pero no podemos bloquear la puerta. No solo el ruido los atraería, sino que, en cuanto uno intente entrar, atraerá a los demás. Pronto, todos estarán aporreando nuestra puerta. Recuperando su compostura profesional, Akeno recorrió la habitación con la mirada, buscando alguna ventaja. Solo responden al sonido, así que mientras no hagamos ruido, estaremos bien, concluyó con voz firme a pesar de la grave situación. Naruto asintió y luego agregó, también deberíamos escondernos, por si acaso. Akeno pareció desconcertado por un momento antes de continuar. Hay algo en esta situación que me parece sospechoso. Que esto haya ocurrido cuando no hacíamos ruido, y que haya sucedido de repente, es demasiado extraño. Por lo que sabemos, las hordas de aquí podrían ser diferentes del resto. Puede que no solo dependan del ruido, sino también de la vista. Akeno se mordió el labio, frunciendo el ceño con preocupación. Quizás también huela, murmuró, considerando la posibilidad. Al menos explicaría cómo dos ejércitos diferentes los rodearon de la nada. A medida que los gemidos de los no muertos se hacían ensordecedores, anunciando su rápida aproximación, la búsqueda de refugio de Naruto y Akeno se volvió desesperada. El pasillo exterior resonaba con el sonido de pies arrastrándose y el ominoso crujido de la madera al tensarse. Los no muertos estaban cerca, y cada segundo contaba. En medio del caos, Akeno vio un posible salvavidas en la mesita de noche. Un frasco grande de perfume Nirvana. Reconociendo la oportunidad, lo agarró sin dudarlo y comenzó a rociar su contenido generosamente por la habitación. El rico aroma floral impregnó rápidamente el aire, enmascarando los olores humanos con su intensa fragancia. Se empapó a sí misma y a Naruto, asegurándose de no dejar ninguna parte descubierta. Sus manos se movieron rápidamente, rociando el perfume sobre la cama, las mantas y el armario. Odio desperdiciar un perfume tan bueno, murmuró Akeno para sí misma, con la voz teñida de arrepentimiento mientras vaciaba el último frasco. Pero no tenemos muchas opciones. Su expresión era resuelta, centrada en la estrategia de supervivencia más que en la pérdida del artículo de lujo. Con la habitación ahora perfumada, y ellos incluidos, al menos se solucionó el problema del olor, suponiendo que los no muertos pudieran olerlos de repente. Ahora, era solo cuestión de la vista. Necesitaban asegurar un lugar donde esconderse. Afortunadamente la rubia ya había encontrado uno bueno. Naruto tomó la mano de Akeno y la condujo hasta un armario grande y resistente en un rincón de la habitación. De camino, agarró una manta empapada en perfume, con la intención de usarla como capa adicional de camuflaje visual y olfativo. Al abrir el armario, el creciente volumen de los gemidos de los no muertos llenó el aire, una cacofonía de sonidos de pesadilla que parecía vibrar a través de las paredes del hotel. Depositó las bolsas de provisiones, llenas de comida y agua, primero en una de las áreas vacías más pequeñas del armario, los estantes de arriba. La pareja pronto hizo lo mismo. Akeno se deslizó primero en los estrechos confines del armario, tirando de la manta con ella antes de que Naruto se uniera, apretándose a su lado, los confines de su escondite lo hicieron presionar primero contra el cedro frío y duro del armario. El espacio era acogedor, sus cuerpos alineados en un abrazo involuntariamente íntimo. Los pechos de Akeno se apretaban contra el suyo, su respiración rápida, cercana y silenciosa en su cuello. Y sus piernas se entrelazaban torpemente mientras maniobraban para encontrar espacio, creando un laberinto de extremidades que dejaba poca distinción entre dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. El fuerte aroma del perfume Nirvana los envolvió, un marcado contraste con la adrenalina y el miedo subyacente que tenían su presencia, mezclándose en una potente mezcla de instinto de supervivencia y cercanía involuntaria.
Con ellos ahora algo cómodos y bien escondidos, la mano de Naruto se escabulló fuera de la manta y cerró las puertas del armario justo cuando el sonido escalofriante de la madera astillada atravesó el relativo silencio de la habitación. La puerta de la suite cedió bajo la fuerza implacable de la horda de no muertos. Y los zombies irrumpieron en la habitación en masa, sus grotescas formas se tambaleaban torpemente al invadir el espacio. El aire se llenó de inmediato con el hedor a descomposición, que afortunadamente quedó atenuado por las fuertes notas florales de Nirvana que aún flotaban en el aire. Bajo la manta, Naruto y Akeno yacían completamente inmóviles, sin apenas atreverse a respirar. El armario ofrecía un tenue velo de protección. El aroma del perfume era su única armadura contra los agudos sentidos de la horda. Cada gemido, cada roce de un pie y cada golpe contra el armario les provocaba escalofríos. El miedo era palpable y pesado en el reducido espacio. La mano de Naruto se alzó, tomando el walkie-talkie atado a la cadera de Akeno antes de apagarlo. No necesitaban que sonara de repente, ya que estaban escondidos. No sabían cuánto tiempo estarían obligados a permanecer allí, pero si querían sobrevivir, la precaución era clave. XXXX salto temporal. 3 o 4 horas después. A medida que transcurrían los minutos, la tensión inicial que había dominado a Naruto y Akeno comenzó a disminuir. Aunque aún sentían cierta aprensión, una creciente determinación los fortaleció contra el miedo. Lo único que los mantenía confinados en el estrecho armario era el continuo zumbido de gemidos que resonaba por la habitación, señales de que la horda de no muertos seguía cerca. Era más prudente esperar a que la multitud se dispersara lentamente por sí sola. A pesar de la situación nada ideal, la rapidez mental de Akeno les había permitido tener agua y algo de comida para sobrevivir. Podían esperar, y si llegaba el momento, Naruto confiaba en su capacidad para idear un plan de escape. Pero por ahora, solo les quedaba esperar. Y, a decir verdad, a Naruto no le importaba estar apretado en un armario con una mujer sumamente atractiva. No hay problemas aquí. En la penumbra y el reducido espacio de su escondite, Akeno se acercó, aún apretando firmemente su cuerpo contra el suyo. Su aliento cálido le rozaba la oreja mientras susurraba, ¿alguna idea de cómo podemos salir de esta? La respuesta de Naruto fue igual de tranquila, su voz un murmullo bajo en su oído. Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Pero no te preocupes, no dejaré que te pase nada, lo prometo. Y lo decía en serio. Aunque no había tenido la oportunidad de expresarlo, el ex-shinobi se sintió conmovido al ver que ella había dejado la seguridad del Umbe para ayudarlo. Naruto no iba a olvidarlo pronto. Akeno reprimió una risita, con una mezcla de diversión y algo más grave en su voz. ¿Sabes? Decir cosas así en nuestra situación actual podría hacer que me enamore de ti. Se apartó un poco, permitiéndole a Naruto ver su rostro con claridad. Su mirada tenía una sensualidad que lo desconcertó. Era cautivadora, inesperada y completamente cautivadora en el espacio tenue y estrecho de su santuario improvisado. Naruto recuperó la compostura rápidamente, aunque el corazón le latía con fuerza ante sus palabras. Tetas, ahora no es el momento, logró decir, intentando usar un tono ligero y provocador para disipar la tensión. Su sonrisa se volvió pecaminosamente juguetona. Podemos estar tranquilos, susurró, con los ojos brillantes de picardía y desafío ante la terrible situación en la que se encontraban. Se inclinó una vez más y, con una confianza audaz, le mordisqueó las orejas antes de apartarse con una sonrisa pícara. Al ver que ella insistía en burlarse, la rubia decidió tomar su propia medicina. Chilló Akeno. El ruido habría atraído a los caníbales del exterior si Naruto no hubiera cubierto rápidamente su boca con su mano justo a tiempo. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que la hizo chillar? Fue precisamente el hecho de que Naruto había deslizado la otra mano más allá de su cadera para agarrar y pellizcar una de las nalgas redondas y llenas del enorme trasero de Akeno. Una advertencia silenciosa para demostrarle que podía provocarla con la misma facilidad con la que ella lo intentaba. Akeno retiró la mano de su rostro y apenas reprimió un bufido, lo fulminó con la mirada, pero Naruto no estaba demasiado preocupado y se relajó cuando vio el tinte rosado en sus mejillas incluso con la falta de luz en su entorno actual. Las ventajas de poseer una biología impulsada por chakra. Incluso si dicha biología estaba dañada. Aunque cómo logró verlo, bueno, Naruto se lo atribuiría al autor. Imbécil, murmuró con picardía. ¿Te han dicho que es de mala educación pellizcarle el culo a una mujer sin su permiso? Naruto sonrió con suficiencia. ¿Alguien te ha dicho que es de mala educación mordisquearle la oreja a un hombre sin su permiso?
Akeno hizo pucheros, al no haber podido encontrar ninguna refutación, y Naruto sonrió ante la pequeña victoria. Desafortunadamente, su momento de diversión tuvo que llegar a su fin. De repente, el momento de calma fue interrumpido por un ruido inesperado y estridente que rompió el relativo silencio. Un disparo fuerte, inconfundiblemente cercano, cuyo eco resonó en el espacio confinado del hotel. Al instante, la habitación exterior estalló en una cacofonía de gemidos y chillidos. Los zombies, sobresaltados por la repentina irrupción de ruido, comenzaron a reaccionar. Siguieron más disparos, rápidos e implacables, cada explosión como una baliza que ahuyentaba a los no muertos de su puerta. Naruto y Akeno se quedaron paralizados, conteniendo la respiración y tensos mientras la habitación vibraba con el sonido de los no muertos, siendo atraídos hacia la fuente del disturbio. Con cada disparo, los gemidos se intensificaban, y luego se fueron apagando gradualmente a medida que los zombies salían de la habitación, atraídos como polillas por la llama hacia los disparos. En la estrecha oscuridad del armario, Naruto y Akeno permanecieron absolutamente quietos, sus respiraciones eran superficiales mientras el sonido de los disparos continuaba afuera. Lentamente, la habitación empezó a quedar en silencio, los gemidos de los no muertos se desvanecieron hasta que el silencio invadió el espacio. Esperaron, contando cada latido, cada tic-tac de un reloj invisible, hasta que estuvieron seguros de que el peligro inmediato había pasado. Aún así, se quedaron un minuto más, asegurándose de que la habitación estuviera realmente libre de amenazas. Finalmente, Akeno tomó con cautela el walkie-talkie que llevaba atado al costado, sus movimientos fueron deliberados y silenciosos. Lo encendió, y el suave clic del botón sonó anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. Sosteniendo el dispositivo cerca de sus labios, susurró en voz apenas audible: «Alfred, ¿estás ahí?». Naruto, siempre alerta, ya había sacado su cuchillo de combate, listo para defenderlos si algún remanente de no muertos decidía aparecer. Sus ojos escudriñaban los confines tenuemente iluminados de su escondite, con los sentidos en alerta máxima. El walkie-talkie cobró vida con un zumbido, y la voz familiar de Alfred interrumpió la estática, trayendo un alivio a ambos. «Señorita Akeno, maestro Naruto, ¿dónde han estado? ¿Se encuentran bien?». Akeno respondió rápidamente, sus palabras fueron apresuradas pero claras. «Estábamos atrapados, pero ahora estamos bien». «Me alegra mucho escuchar eso, señorita Akeno», la voz de Alfred transmitía alivio y preocupación. Justo cuando Akeno salía del armario, la mano de Naruto se estiró, deteniéndola con firmeza. Señaló el walkie-talkie con expresión tensa. Comprendiendo su cautela, Akeno susurró al dispositivo: «Hablo contigo luego, Alfred», antes de apagarlo. Se enfrentó a Naruto, con la confusión reflejada en sus grandes ojos color amatista. Pero al observar su rostro, vio sus rasgos endurecidos por una rígida tensión. Justo cuando estaba a punto de interrogar a Naruto, ella también lo sintió. Una presencia monstruosa, malvada y vil, un aura tan sofocante que parecía drenar el aire de la habitación. Entonces, ella empezó a escucharlo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. El ruido sordo de pasos pesados y siniestros comenzó, al principio lejano, pero cada vez más fuerte y amenazante con cada segundo que pasaba. Akeno tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada por el miedo. Naruto se llevó un dedo a los labios, indicando silencio absoluto. Su otra mano encontró la de ella, una presencia tranquilizadora en la creciente tormenta de terror. Akeno le apretó la mano con fuerza, encontrando consuelo en su firme compostura, mientras el inquietante sonido de la bestia acercándose llenaba la habitación. Sintió un vuelco desagradable en el estómago y los nervios tensos como una cuerda a punto de romperse. A pesar de su ansiedad, se armó de valor, sacó su pistola y esperó, lista para saltar y atacar si se sentía amenazada. El ruido sordo se sentía insoportablemente cerca, cada paso resonaba como un tambor fatal. Podían oír un jadeo monstruoso, respiraciones ásperas y entrecortadas que parecían burlarse de la esencia misma de la vida. Y pronto, la criatura entró en la habitación. Su presencia era como una nube oscura que eclipsaba cualquier resto de luz. Naruto soltó la mano de Akeno y desenvainó silenciosamente su segundo cuchillo, empujándolos con una precisión letal que contradecía su aparente calma. La bestia emitió un gruñido gutural, un sonido que parecía surgido de lo más profundo de una pesadilla. Fue un ruido escalofriante y estremecedor que recorrió la habitación. Tanto Naruto como Akeno se tensaron aún más, listos para la acción, aunque permanecieron ocultos. La criatura se detuvo, y su gruñido se suavizó en una serie de olfateos inquietantes y escrutadores.
Era como si pudiera sentir su presencia, pero no localizarla. Entonces, tan repentinamente como había entrado, la criatura se dio la vuelta y se alejó. Sus pesados pasos resonaban en el suelo. Cada paso era una amenaza que parecía hacer temblar de rabia a toda la suite. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo que resonó amenazantemente en la habitación, ahora en silencio. Naruto y Akeno permanecieron inmóviles, sin atreverse apenas a respirar. El peligro había retrocedido, pero la sombra de lo que acababan de experimentar persistía, un crudo recordatorio de los horrores que acechaban más allá de su frágil santuario. Esperaron, contando los minutos, hasta que la opresiva sensación de la presencia de la criatura se desvaneció en la distancia. Solo entonces Naruto habló, su voz un suave susurro que apenas perturbó el silencio. Necesitamos mudarnos, y pronto. Sea lo que sea, podría regresar y es demasiado peligroso quedarse aquí. Akeno asintió en silencio en señal de acuerdo. Con cautela, salieron de su estrecho refugio y entraron en la habitación poco iluminada. Naruto avanzó con movimientos fluidos y cautelosos. Se acercó a la puerta y se inclinó ligeramente para observar el pasillo, buscando cualquier señal de movimiento. El pasillo estaba inquietantemente vacío, un silencio fantasmal se cernía sobre el lugar donde momentos antes reinaba el caos. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Akeno se reunió con él en la puerta, sujetando firmemente en sus manos las bolsas llenas de provisiones que había reunido a toda prisa. Naruto extendió la mano y tomó una de las bolsas, aliviando la carga. Con un gesto de asentimiento, salieron al pasillo, sus pasos silenciosos contra la vieja alfombra. Se dirigieron a la escalera, cada escalón cuidadosamente colocado para evitar cualquier sonido. La escalera estaba tenuemente iluminada, proyectando largas sombras que danzaban a su alrededor mientras descendían. El silencio era opresivo, solo llenado por el suave eco de sus cautelosos pasos. Finalmente, llegaron al estacionamiento. El aire era más fresco allí, y el espacio abierto contrastaba marcadamente con los claustrofóbicos interiores por los que acababan de transitar. Caminaron rápidamente por la pista hasta donde habían dejado la moto, escondida en un rincón oscuro. Naruto ayudó a Akeno a subir a la moto primero, observando cómo se aseguraba y luego rodeándolo con sus brazos. Pasó una pierna por encima de la moto, acomodándose frente a ella. Con un giro de llave, el motor rugió, rompiendo el silencio de la noche. El ruido fue inmediato y fuerte, una clara declaración de su presencia. En respuesta, un bramido monstruoso, un sonido que parecía arrancado de las profundidades de una pesadilla, resonó por el estacionamiento y todo el edificio, helándolos a ambos hasta los huesos. Es nuestra señal, dijo Naruto con voz firme a pesar del sonido ominoso. Aceleró el motor, y la moto vibró bajo ellos con energía contenida. Con una última mirada a los rincones oscuros del estacionamiento, Naruto aceleró. Las llantas chirriaron contra el asfalto al arrancar, y el motor rugió como una bestia desatada. Tras ellos, el monstruoso rugido se desvaneció en la distancia, un inquietante recordatorio de los peligros de los que habían escapado por poco. Fin. Capítulo 11. Amarillo. ¿Cómo va la vida, muchachos? Les traje otro capítulo para alegrarles el día. Así que vayamos directo al punto. Comenzar. Al parecer, no solo Naruto y Akeno se habían topado con un problema. Prácticamente la otra mitad del grupo también. Tras su angustiosa huida del hotel y la monstruosidad que los perseguía, Naruto y Akeno lograron contactar con Alfred por radio. Alfred, siempre tranquilo y sereno, sugirió reunirse en casa de Rei. Unos tensos minutos después, hicieron precisamente eso. El viaje fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos, la adrenalina disminuyendo lentamente, dejando en su lugar una persistente sensación de pavor. Cuando entraron en la modesta casa, la familiaridad de su refugio seguro les proporcionó una pequeña medida de consuelo. Pero el consuelo fue fugaz. Apenas habían pasado unos minutos cuando el lejano rugido de un motor rompió el incómodo silencio. Naruto y Akeno intercambiaron miradas cautelosas antes de salir. Ver el Umbe acercándose fue a la vez un alivio y una preocupación. Los rostros de Alfred, Issei, Rei y Takashi emergieron del vehículo. El rostro de Alfred era una máscara de severa determinación, mientras que la expresión de Issei estaba oscurecida por la frustración. Rei y Takashi parecían furiosos, con los ojos encendidos de ira apenas contenida. La tensión era palpable, un gran peso los oprimía. Me disculpo por la mala educación, pero pase, dijo Alfred secamente, sin perder tiempo. Al no ver motivo para negarse, Naruto y Akeno subieron al Umbe, dejando atrás su querida moto. Era un sacrificio necesario, pero aún así dolía.
Alfred se marchó rápidamente, con el motor rugiendo mientras atravesaba las calles desoladas. El destino estaba cerca, pero lo suficientemente lejos del centro comercial como para garantizar una aparente seguridad. Mientras conducían, la atmósfera dentro del UMB estaba cargada de inquietud. Naruto podía sentir que lo que le hubiera sucedido al resto del grupo era tan preocupante como su propio encuentro. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el equipo de 4 se había topado con un problema propio. La falta de nuevas incorporaciones al grupo y las expresiones sombrías y frustradas lo decían todo. Naruto solo podía imaginar el problema al que se enfrentaban y si, por casualidad, se enfrentaban a algo similar a lo que él y Akeno habían vivido en el hotel. El silencio era incómodo y tenso, un marcado contraste con el caos exterior. Reconociendo que no llegarían a nada con el silencio, Akeno preguntó con suavidad: ¿Qué pasó con ustedes? El rostro de Alfred permaneció impasible mientras comenzaba a explicar, con voz fría y serena. Cuando estábamos cerca del centro comercial, vimos algo inesperado. El edificio estaba rodeado por lo que debían ser decenas de miles de no muertos. Estaban en tal masa que bloqueaban todas las entradas y salidas, y todo lo que lo rodeaba. Naruto y Akeno intercambiaron miradas de asombro. La cantidad era asombrosa. Issei bajó la mirada con frustración, apretando los puños. Takashi apretó los dientes y dejó escapar un gruñido bajo, mientras Rei se mordía los labios, con los puños también fuertemente apretados. Naturalmente, intentamos dispersar a las hordas, atraer su atención con el fuerte ruido del UMB, continuó Alfred, con voz firme pero con un toque de tensión latente. Pero no se acercaban a nosotros en absoluto, intervino Takashi con un deje de frustración en la voz. Por mucho ruido que hiciéramos, no venían. Se comportaban de forma diferente a la habitual, añadió Rei, con los ojos muy abiertos por la preocupación. No eran como los demás. Naruto frunció el ceño, con la mente acelerada. ¿En qué se diferenciaban?, preguntó en voz baja. Issei levantó la vista con expresión inquieta. Parecía inteligentes, por decirlo mejor. Cuando hacíamos tanto ruido, de verdad nos notaron. Vi a algunos girar la cabeza para mirarnos unos segundos antes de apartar la mirada y quedarse donde estaban. Todo el UMB quedó en silencio, el peso de las palabras de Issei se hizo sentir. ¿Zombies inteligentes? La sola idea era escalofriante. Era como si estuvieran reflexionando y pensando, continuó Issei, con una voz casi susurrante. Y entonces simplemente, nos despidieron. La mente de Naruto daba vueltas en torno a las implicaciones. Unos no muertos inteligentes lo cambiarían todo. No podían confiar en sus tácticas habituales si los zombies podían pensar y crear estrategias. Y teniendo en cuenta lo que él y las tezas habían encontrado en el hotel, la expresión de Rei se tensó, frunciendo visiblemente el ceño al contemplar la sombría situación. Necesitamos entrar a ese centro comercial, de alguna manera, declaró con la voz cargada de desesperación, mientras el miedo por la seguridad de su familia latía como una marea implacable. Alfred respondió con una calma tranquilizadora que solo años de servicio podían perfeccionar. No se preocupe, señorita Rei, encontraremos la manera de asegurar la entrada, prometió, con su voz como un bálsamo reconfortante en medio de la ansiedad. Junto a Rei, Takashi se acercó para apretarle la mano, en una silenciosa muestra de solidaridad. Ella le devolvió el apretón, con un suspiro cansado escapando de sus labios al expresar su gratitud. Gracias, Takashi, Alfred, añadió, señalando con la cabeza al conductor, cuya mirada se cruzó con la suya en el retrovisor. Un silencio denso envolvió el vehículo, cada miembro del grupo absorto en sus pensamientos hasta que Naruto, con los brazos cruzados, rompió el silencio. El problema en el que estamos metidos, comenzó con voz seria, exigiendo atención, creo que está relacionado con lo que me pasó a mí y a mis tetas en el hotel. El silencio se hizo más profundo cuando todos se giraron hacia él, con la anticipación mezclada con la inquietud pintada en sus rostros. Dirigió la mirada hacia la pelinegra y Akeno asintió con expresión seria mientras se volvía hacia los demás y comenzaba a relatar su desgarradora experiencia. Después de que Naruto y yo nos separamos de ustedes, encontramos una motocicleta que usamos para llegar a un hotel donde pensamos que podrían tener provisiones. Mientras hablaba, Akeno señaló las dos grandes bolsas que estaban al lado de Naruto, llenas hasta el borde con productos. Sus rasgos se tensaron de preocupación al profundizar en su terrible experiencia. Estábamos revisando cada habitación del tercer piso, una por una. Al principio todo parecía estar bien. El pasillo estaba completamente vacío de no muertos, lo que nos facilitó reunir todos los artículos esenciales necesarios.
Akeno hizo una pausa. Sus ojos reflejaban la tensión del recuerdo. Acabábamos de terminar la tercera habitación y estábamos en la cuarta cuando se quedó en silencio, sin palabras, mientras luchaba por articular la rapidez con la que la situación se había descontrolado. Al ver su dificultad, Naruto tomó la iniciativa, con voz baja y firme, transmitiendo la gravedad de la situación. Estábamos en un silencio absoluto, enfatizó. No nos dirigimos la palabra, no hacíamos ruido al caminar y teníamos cuidado de no dejar caer nada mientras recogíamos lo esencial. Sin embargo, a pesar de eso, la pausa de Naruto estaba cargada de tensión antes de continuar. Noté un ligero ruido mientras estábamos en la cuarta habitación. Sospechando, me asomé por la puerta y, imagínense mi sorpresa, vi dos hordas enormes de nuestros caníbales favoritos a ambos extremos del pasillo. El grupo escuchó absorto mientras Naruto describía la escena. Eran muchísimos, tan apretados que destrozaban las puertas. Era como una inundación. Las puertas se salían de sus goznes por la fuerza de su número mientras avanzaban hacia nosotros. Rei, Takashi, Issei e incluso Alfred reaccionaron visiblemente, abriendo mucho los ojos por la sorpresa, aunque Alfred recuperó la compostura rápidamente. Issei fue el primero en romper el silencio, con la voz llena de incredulidad. ¿Qué pasó después? Akeno respiró hondo antes de explicar. Naruto me informó rápidamente de la situación y nos escondimos en el armario cercano, llevando las provisiones. Usamos perfume para disimular nuestro olor y el de toda la habitación, con la esperanza de que así no nos detectaran. Takashi frunció el ceño, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Pero por qué? Si guardaste silencio, ¿por qué sucedió? ¿Y para qué usar perfume si confían en su oído? El ex shinobi lo miró fijamente, y la seriedad de su tono subrayó sus siguientes palabras. No lo entiendes. Tetas y yo no hicimos ni un ruido, no podríamos haber estado más callados. Lo que pasó no debería haber pasado, pero pasó. Es como si supieran que estábamos allí sin vernos ni oírnos. La revelación flotaba pesadamente en el aire, una tensión palpable se apoderó del grupo mientras procesaban las implicaciones de las palabras de Naruto. La posibilidad de que los no muertos pudieran detectarlos más allá de los medios habituales sugería una nueva y más peligrosa amenaza, una que podría cambiar por completo su forma de afrontar la supervivencia. La voz de Akeno era firme, pero el estrés subyacente era palpable mientras continuaba relatando su terrible experiencia. Como dijo Naruto, fuimos cuidadosos, extraordinariamente cuidadosos. Ni un sonido. Sin embargo, de alguna manera, nos detectaron. Es como si pudieran vernos o incluso olernos, por eso recurrimos al perfume. Takashi frunció el ceño, pensativo, y asintió lentamente. Entonces dices que, a pesar de tomar todas las precauciones, ¿no fue suficiente? Eso es inquietante. Rei, con el rostro demacrado por la preocupación, intervino con firmeza. Pero al menos ambos salieron de allí sin problemas, ¿verdad? El ex shinobi negó levemente con la cabeza, con el rostro tenso. No inmediatamente. Hay más en lo que pasó. La palabra más fue repetida por Issei, Takashi y Rei, sus expresiones una mezcla de incredulidad y miedo. Naruto respiró hondo antes de continuar. Después de que los disparos los distrajeran y los pasillos parecieran despejados, Akeno y yo pensamos que estábamos a salvo por un momento. Pero algo no encajaba. Parecía que seguíamos en peligro. Y entonces, muy pronto, lo oímos. Issei se inclinó hacia adelante con la voz tensa. ¿Qué escuchaste exactamente, Naruto? Naruto chasqueó la lengua, y una mueca se dibujó en su rostro al recordar el escalofriante encuentro. Al principio lo oímos como un suave golpeteo, una sutil vibración en la distancia. Pero esos pasos se hicieron más fuertes, más pesados, hasta que el suelo bajo nuestros pies tembló con cada paso. El grupo escuchó atentamente, sus cuerpos tensos mientras imaginaban la escena que Naruto pintó con sus palabras. No se trataba solo de arrastrarse como los no muertos a los que estamos acostumbrados. Esto fue deliberado, calculado, continuó Naruto, bajando la voz como si la criatura aún pudiera estar escuchando. Fuera lo que fuese, se movía con un propósito, y cuando entró en la habitación donde nos escondíamos, el aire cambió. Fue como si la temperatura bajara, y la sensación de malicia en la habitación era sofocante. Y lo triste fue que, por más imbécil que fuera Naruto, no estaba exagerando ni nada mientras le contaba su experiencia y la de Akeno al resto del grupo. Fuera lo que fuese que había fuera del armario, era monstruoso. E incluso considerando sus encuentros pasados en su mundo natal, algo en esta entidad le resultaba muy inquietante.
No hace falta decir que no tenía muchas ganas de ver esa cosa en un futuro próximo. Aunque conocía su suerte, lo haría. Rei se aferró a su asiento, con los ojos abiertos. ¿Pero no pudiste verlo? Naruto negó con la cabeza. No, no pudimos. Estábamos ocultos, y nunca nos vio directamente, pero los sonidos que emitía no se parecían a los de ningún no muerto. No eran gemidos sin sentido, eran gruñidos guturales y depredadores, como algo proveniente de las profundidades del mismísimo infierno. Akeno retomó la narración, con voz firme pero mirada angustiada. Buscaba algo, nos buscaba a nosotros, creo. Dio varias vueltas por la habitación. Podíamos oírlo olfateando. Respiraba con dificultad y humedad, como si pudiera olernos pero no pudiera localizar dónde nos escondíamos. Se estremeció al recordar la experiencia. Issei tragó saliva con dificultad, pálido. ¿Cómo no corriste ni gritaste? Créeme, nos costó muchísimo no hacerlo. Naruto esbozó una media sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. Pero sabíamos que hacer ruido sería nuestro fin. Así que nos quedamos en silencio, apenas respirando, cubiertos de perfume para disimular nuestro olor lo mejor posible. Takashi, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. ¿Y luego se fue? Akeno asintió. Al final, sí. Después de lo que pareció una eternidad, se alejó. El sonido de sus pasos se desvaneció, y una vez que estuvimos seguros de que se había ido, escapamos. Pero esa sensación de ser perseguido, de ser una presa, no me ha abandonado. Deberían haber oído el rugido que hizo después de que arrancamos el motor de la moto y salimos de ahí, dijo Naruto en tono relajado, para disgusto de todos. Dicho esto, su mirada se agudizó al observar a Issei, Takashi y Rei, con un tono de seriedad que exigía atención. Lo que vimos en ese hotel y las hordas que ignoraron sus ruidos en el centro comercial podrían estar relacionados. Quizás estemos ante un patrón, no solo sucesos aleatorios. Akeno frunció el ceño en señal de concentración, mientras su mente táctica analizaba las posibilidades. ¿Podrían estar evolucionando? ¿Quizás desarrollando algún tipo de inteligencia? Su tono era especulativo, pero con un toque de temor ante las implicaciones. Naruto asintió lentamente, sin dejar de observar los rostros de sus compañeros más jóvenes. Esa es una posibilidad. De ser cierto, ya no luchamos solo contra los insensatos. Alfred, siempre sereno y reflexivo, intervino con su habitual refinamiento. O quizás, la entidad con la que te topaste está orquestando estos eventos. Es bastante sospechoso que 2 hordas aparecieran desde extremos opuestos de forma tan coordinada. Sugiere manipulación, más que un movimiento aleatorio. Eso mismo pienso, Alfred. Y si es así, podría haber otros como él, manejando los hilos, usando a los no muertos del centro comercial como peones. Asintió Naruto con expresión sombría. Issei, ligeramente abrumado por la complejidad de la estrategia sugerida, parpadeó y pidió una aclaración. Entonces dices que estas cosas podrían estar volviéndose más inteligentes por sí solas o que alguien, o algo, las está controlando como un titiritero. Alfred asintió, con una voz tranquila pero con un peso que subrayaba la gravedad de la situación. Precisamente, señor Issei. Considerando lo que experimentaron el maestro Naruto y la señorita Akeno, y lo que encontramos en el centro comercial, podríamos estar ante una amenaza evolucionada. Esta entidad, o entidades, podrían estar dirigiendo a los no muertos, utilizándolos como herramientas para propósitos más grandes y siniestros. Al menos, esa es una de muchas posibilidades. Afirmó el shinobi con un gruñido. El pesado silencio pesaba sobre cada miembro del grupo, una tangible sensación de temor mezclada con determinación. La voz de Rei rompió el silencio, teñida de desesperación y resolución. No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada. Mi madre, y quién sabe cuántos más, están atrapados en ese centro comercial. Tenemos que hacer algo. Akeno, siempre fuente de calma en medio de la tormenta, le ofreció a Rei una sonrisa tranquilizadora. No vamos a abandonarlos. Vinimos aquí con un propósito, Rei-chan. Vamos a reunirlos a ti y a Takashi-kun con sus familias, pase lo que pase. Es una promesa. Alfred, sentado erguido y sereno al volante, intervino con su habitual serenidad. Para asegurarnos el éxito, debemos diseñar un plan sólido. Actuar sin estrategia podría acarrearnos mayores peligros, especialmente con estos nuevos acontecimientos. El silencio volvió a envolver el autobús, mientras cada miembro asimilaba la gravedad de la situación y pensaba en sus próximos movimientos. Sin embargo, el silencio pronto fue interrumpido por Issei, quien se giró hacia Naruto con una expresión de profunda confusión.
Pero todavía hay algo que no logro asimilar. ¿Por qué este monstruo, sea lo que sea, te atacaría específicamente a ti, Naruto? Mientras todas las miradas se dirigían a Naruto, este se encogió de hombros con indiferencia. Su rostro delataba el peso que cargaba. Solo se me ocurre una razón posible. Todos se inclinaron hacia adelante, inextricablemente curiosos pero cautelosos. Cualquiera que fuese, con suerte explicaría la respuesta a las preguntas repentinas que surgieron aparentemente de la nada. Naruto suspiró con cansancio. Probablemente por mi atractivo físico. La alegría de ser tan guapo que el mismísimo Zeus se pondría verde de envidia. Como el anterior intento de humor de Naruto fracasó, la tensión se apoderó del reducido espacio del autobús. Las venas prominentes de la frente de Takashi, Rei e Issei parecían latir con creciente irritación mientras miraban a Naruto con enojo, esperando algo mejor de él en momentos tan difíciles. Maldita sea, Naruto, este no es momento para bromas. Explotó Takashi, con la voz ronca por la frustración y el miedo. El ceño fruncido de Rei se profundizó, su voz temblaba de emoción al secundar la opinión de Takashi. En serio, tenemos que concentrarnos. Hay vidas en juego, incluida la de mi madre. Issei, normalmente el más tranquilo del grupo, añadió su propia reprimenda severa. Déjate de tonterías, hombre. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué esa cosa te perseguiría? Sin inmutarse por su frustración, Naruto simplemente se encogió de hombros y ofreció una sonrisa tonta, logrando enojar aún más al trío mientras hacía que Akeno dejara escapar una pequeña risita por la tensión que él despertó sin esfuerzo. Incluso el rostro habitualmente impasible de Alfred delataba un dejo de diversión, y sus labios se torcieron ligeramente hacia arriba. Pero al ver que los había presionado hasta el límite, Naruto levantó las manos en un gesto apaciguador. Vale. Tranquilos. Solo intentaba relajar el ambiente. Pero si quieren la verdad en serio, hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención, con expresión seria. Probablemente sea porque soy inmune. El vehículo quedó en silencio, la atmósfera se espesó mientras todos los pares de ojos se agrandaban en estado de shock, incluso la compostura de Alfred flaqueó por un momento. ¿Qué eres ahora? La voz de Rei era una mezcla de incredulidad y sorpresa. Su ira anterior se olvidó por un momento. Naruto se cruzó de brazos, con la mirada fija. Inmune. Creo que ese monstruo, sea lo que sea, puede sentirlo de alguna manera. Quizás por eso me tiene en la mira específicamente. El escepticismo de Takashi fue inmediato y agudo. Frunció el ceño profundamente al dirigirse a Naruto. Vamos, Naruto, deja de tomarnos el pelo. Eso no es posible, dijo con un tono de incredulidad y un ligero toque de fastidio. Issei, rápidamente en respaldar a Takashi, intervino con sus propias dudas, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Tío, ¿nos estás diciendo que eres inmune? ¿En serio? Cientos de millones de personas en todo el mundo han muerto, probablemente incluso 1000 millones o más. Y los científicos de todo el mundo se están desviviendo por encontrar una cura. ¿Y dices que simplemente saliste airoso de una picadura? Akeno y Alfred guardaron silencio, con expresiones que mezclaban escepticismo y curiosidad. No descartaron a Naruto de plano. Su actitud demostraba su disposición a escuchar más, incluso si albergaban las mismas dudas que el resto del grupo. Naruto, indiferente a su escepticismo, mantuvo un tono sereno y la mirada firme al responder. Sé cómo suena, pero no soy como la mayoría de la gente. Mi cuerpo se cura de forma diferente, más rápido y mejor que el de cualquier otra persona. Continuó. El primer día del brote, me mordieron mientras ayudaba a escapar a uno de mis profesores. Más tarde, en las 2 o 3 horas siguientes, la mordedura sanó por completo. No quedó rastro. Mentira, no me lo creo, espetó Takashi, desbordándose de su frustración. La tensión en el ambiente se hizo más densa, casi tangible. Mira, hombre, te agradezco mucho que hayas venido a ayudarnos a mí y a Rei a encontrar a nuestra familia y protegernos. Pero eso no significa que vaya a creerme lo que vendes, simplemente no es posible. Sin decir palabra, Naruto metió la mano en su equipo, sacó un kunai y, antes de que nadie pudiera reaccionar, presionó la hoja contra su bíceps y la deslizó por su piel. El filo la atravesó fácilmente, dibujando una línea roja brillante. El grupo jadeó, con los ojos abiertos de par en par, horrorizado. Naruto, ¿qué demonios estás haciendo? Gritó Akeno, con la voz cargada de sorpresa y preocupación. La voz de Alfred, normalmente tranquila y controlada, adquirió un tono severo mientras reprendía. Maestro Naruto. Esto es muy irresponsable. No debe tomar su bienestar tan a la ligera.
Ignorando el dolor y las protestas, Naruto extendió el brazo, mientras la sangre manaba de la herida reciente. Solo observa, dijo con firmeza. El autobús se sumió en un silencio incómodo, la tensión se intensificaba mientras cada miembro procesaba el audaz movimiento. Naruto extendió el brazo, con el corte fresco aún sangrando, y su expresión era una mezcla de seriedad y desafío. Espera un par de minutos, dijo con firmeza, con voz firme a pesar del escepticismo palpable en el ambiente. Los ojos del grupo estaban fijos en la herida. Incluso en la tenue luz del autobús, el corte era claramente visible, un testimonio vívido de la descarada demostración de Naruto. Los minutos transcurrían, el único sonido era el leve zumbido del motor del autobús y el ocasional movimiento de alguien acomodándose en su asiento. Como si hubiera sido orquestado por una señal invisible, el vapor comenzó a elevarse sutilmente desde la herida. Una a una, sus expresiones pasaron del escepticismo al asombro a medida que el corte comenzaba a cerrarse visiblemente, y los bordes se unían como si estuvieran cosidos con hilos invisibles. En 3 minutos, la herida había sanado por completo, sin dejar rastro de su existencia. Siguió un silencio denso, todos aún procesando la milagrosa recuperación que acababan de presenciar. Takashi, quien había sido el más expresivo en su incredulidad, fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja, con un tinte de arrepentimiento. Naruto, yo siento haber dudado de ti, admitió, con una disculpa sincera. Naruto descartó la disculpa con un encogimiento de hombros indiferente, con una leve sonrisa burlona en los labios. Tranquilo, hamburguesa podrida. Recuerda esto la próxima vez que dudes de mí. Issei se frotó la nuca, y una sonrisa tímida se dibujó al unirse a las disculpas. Sí, supongo que deberíamos haberlo pensado mejor, ¿no? Lo siento, tío. El ex shinobi descartó la disculpa con un gesto amplio y despreocupado, con los ojos encendidos con una chispa juguetona. No te preocupes. Es natural que te cueste comprender la magnitud de la genialidad con la que te encuentras, bromeó, con una voz cargada de descaro y bravuconería que, por alguna razón, no rozaba la arrogancia. A Akeno se le escapó una risita, cubriéndose la boca con la mano, con los ojos brillantes de diversión. Incluso Alfred, siempre el epítome de la compostura, se permitió esbozar brevemente una rara sonrisa divertida, reconociendo el ánimo más relajado que las travesuras de Naruto aportaban al sombrío ambiente. Issei y Takashi intercambiaron sonrisas, momentáneamente aliviados del peso de su sombría realidad por la característica ligereza de Naruto. Sin embargo, no todos compartían el sentimiento. El murmullo de Rei, apenas audible al principio, se hizo más fuerte y frenético. ¿Es la cura? ¿Es la cura? Repitió, con la voz teñida de horror e incredulidad al comprender la realidad de las palabras de Naruto. ¿Es la cura? ¿En serio? Naruto se giró para mirarla, con una sonrisa cada vez más confiada. Claro que sí, la humanidad me necesita. No soy solo parte del futuro. Soy la clave para él, de nada, declaró, flexionando los brazos teatralmente para enfatizar su punto. La acción pareció retorcerle un cuchillo a Rei. Gimió, un sonido lleno de frustración y dolor, antes de lanzarle a Naruto una mirada fulminante que podría haber derretido el acero. Te odio, espetó, con un tono burlón y molesto, pero sin llegar a decir lo que decía. Lo cierto era que su opinión sobre el rubio había mejorado muchísimo desde que él había venido para protegerlos. Y no mentía al decirle que estaba agradecida, porque de verdad lo estaba. No lo odiaba en absoluto, e incluso le caía bastante bien. Aunque sin duda era un poco molesto por la facilidad con la que la ponía nerviosa. Con aire de indiferencia, Naruto respondió, con una voz cargada de sarcasmo y preocupación. Y yo también te quiero, naranja molesta. Siempre tan fogosa, bromeó, y su sonrisa se ensanchó ante su reacción. Rei apretó los puños con fuerza a los costados, entrecerrando los ojos peligrosamente, como si estuviera a punto de saltar por encima del autobús y estrangularlo. Era evidente que, inmune o no, el encanto de Naruto tenía sus límites. Y esto era precisamente lo que quería decir cuando dijo que él era molesto. Aunque Naruto no estaba de acuerdo. Tras el último movimiento, Naruto le lanzó un beso. Apenas pudo contener una risita al sentir una gran vena palpitar en su frente. Antes de que la tensión aumentara aún más con Rei estrangulando a la rubia, Akeno intervino, con voz suave y tranquilizadora, dirigiéndose al grupo. Muy bien, volvamos a la normalidad. Tenemos problemas más graves que nuestros dramas interpersonales. Necesitamos un plan, y lo necesitamos ya. Miró a su alrededor, asegurándose de captar la atención de todos. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo sortear las hordas?
El silencio los envolvió como una densa manta hasta que Alfred carraspeó, atrayendo todas las miradas. Su rostro estaba sereno, marcado por las arrugas de muchos años de servicio en crisis mucho menos apocalípticas, pero no menos intensas. Creo, comenzó Alfred con voz firme, sin delatar la inquietud que la sugerencia pudiera suscitar, que he ideado una posible estrategia para abrirme paso entre las hordas y evadir cualquier presencia que nos tenga en la mira. Rey arqueó las cejas, visiblemente interesada, y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tienes en mente, Alfred? Alfred hizo una pausa, la gravedad de su propuesta se apoderó de él antes de responder. Las alcantarillas, dijo simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire como un olor fétido, provocando reacciones encontradas de asco e intriga. La siguiente fase del plan era una que nadie esperaba con ilusión. Fin. Capítulo 12. Hola, Ha pasado un tiempo, muchachos. Sé que me extrañaron, yo también los extrañé. He vuelto con otro capítulo. Bujú. De todos modos, dejaré de hacer alarde de mi parte, comencemos, ¿de acuerdo? Comenzar. ¡Qué asco! Chilló Rei, rompiendo con su voz el incómodo silencio que se había apoderado del grupo. Instintivamente, se abalanzó sobre el pecho de Takashi, con el rostro desencajado por el asco y el horror. La fuente de dicho asco y horror yacía cerca de sus pies, el cadáver de una rata en descomposición, aplastado bajo su bota. Naruto apenas pudo contener una risita, aunque la sonrisa en él era amplia y reveladora. Por sugerencia de Alfred, el grupo tomó la difícil decisión de entrar en las alcantarillas. Pero no inmediatamente. El mayordomo inglés, después de enterarse de la reciente revelación de Naruto de que era inmune, y considerando el hecho de que habían asegurado y reunido una gran cantidad de suministros y bienes, y por supuesto, teniendo en cuenta las circunstancias del centro comercial junto con lo que experimentaron Naruto y Akeno, se había puesto en contacto con la finca Takagi para obtener apoyo. Aproximadamente una hora después llegó un escuadrón de 8 personas. 6 de los 8 soldados tomaron los suministros y se marcharon a la finca, dejando a los 2 miembros restantes para reforzar los números del equipo. Y aunque la situación había sido grave, Alfred se había abstenido de informar a Lord Takagi sobre la inmunidad de Naruto, optando por esperar hasta que estuvieran en un lugar más seguro para abordar información tan sensible. Uno nunca debe revelar información confidencial a menos que sea en persona. Después de todo, solo Dios sabe si alguien estaría escuchando información tan clasificada y cómo reaccionaría ante la noticia. Ahora, en las profundidades de las alcantarillas bajo la ciudad, el grupo se movía con extrema precaución. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad, y cada paso parecía peligroso sobre el suelo húmedo. Habían encontrado una entrada de servicio que les permitía acceder a las alcantarillas, y durante los últimos minutos habían estado recorriendo los laberínticos túneles, con la guardia en alto y los sentidos alerta. Hasta que el chillido de Rei detuvo momentáneamente su avance. Takashi la estabilizó, rodeándola con sus brazos instintivamente para evitar que cayera. Tranquila, murmuró en voz baja, pero con un deje de preocupación. Miró a la rata, con el rostro contraído por un breve disgusto antes de volver a centrarse en Rei. Solo una rata. Rei se sonrojó, con la cara ardiendo de vergüenza mientras se enderezaba y se sacudía la ropa. Lo siento, murmuró en voz baja, consciente de que cualquier ruido innecesario podría llamar la atención. Akeno le dedicó una sonrisa comprensiva. Está bien, Rei, la tranquilizó, aunque había una mirada penetrante, un recordatorio de que no podían permitirse más arrebatos como ese. De pie al frente del grupo, Alfred asintió en silencio, entendiendo. No le demos vueltas, señorita Rei. Pero tenga cuidado, dijo con tono amable pero firme. Tenemos que estar alerta. Sí, señor. Murmuró en voz baja, lanzando una rápida mirada a Naruto por sonreír tan insufriblemente ante su miseria. El grupo reanudó su caminata después de eso, la atmósfera todavía tensa mientras navegaban por las alcantarillas. Tras unos minutos de silencio, Issei rompió el incómodo silencio. Su voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que el grupo la oyera. Alfred, tengo que preguntarte, ¿por qué, precisamente, las alcantarillas? Echó un vistazo a los sucios alrededores, arrugando la nariz. Considerando lo mucho que te preocupa la higiene, no esperaba que eligieras un lugar como este. Alfred, siempre sereno, ofreció una pequeña sonrisa cómplice sin perder el paso. Ironía, señor. Issei, la ironía siempre ocupa un lugar destacado en mi lista de estrategias de supervivencia, respondió con suavidad, con voz serena en medio de la suciedad y la oscuridad.
Si no fuera por la casa segura que tenemos la suerte de tener, elegiría la morgue o incluso el alcantarillado como mi lugar de residencia en momentos como estos, añadió el mayordomo. Issei arqueó una ceja, visiblemente sorprendido. ¿La morgue? En efecto, respondió Alfred sin dudar. Por morboso que suene, estos lugares suelen pasarse por alto. Son tranquilos, bien construidos y bien escondidos, ideales para evitar ser detectados. Aunque, por supuesto, me aseguraría de que estuvieran habitables antes de dormir allí. Jonathan, uno de los dos agentes que se unieron al grupo junto con Larry, rió entre dientes. Claro que sí, Alfred, dijo con una mezcla de diversión y admiración. Probablemente dejarías el lugar impecable en una hora. La expresión de Alfred permaneció tranquila, pero un destello de humor brilló en sus ojos al girarse y sonreír a su compañero. Hay que mantener los estándares, incluso en el apocalipsis. Sin embargo, las bromas alegres duraron poco, ya que un ruido débil resonó por los túneles. Un sonido raspador, distante pero cada vez más fuerte. Como se puede imaginar, no sonaba agradable a los oídos. El grupo se tensó de inmediato, agudizando sus sentidos al detenerse. Todos contuvieron la respiración al volver el silencio opresivo. La mirada de Alfred se dirigió fugazmente hacia el origen del sonido, mientras sus agudos ojos escudriñaban el túnel. Quédense cerca y en silencio, susurró, con una orden apenas audible. Aunque la mayoría de los no muertos permanecen en la superficie, no podemos dar por sentado que estamos solos aquí abajo. Incluso podríamos encontrarnos con algo peor que ellos. La mano de Naruto se movió instintivamente hacia el kunai en su cintura, listo para defender al grupo en cualquier momento. La mirada de Akeno estaba fija en los rincones oscuros del túnel, con el cuerpo tenso, lista para entrar en acción. Recuerden, continuó Alfred en un susurro, mirando fijamente a cada miembro del grupo. Aún no estamos a salvo. Manténganse alerta en todo momento. No me importa lo silencioso que parezca. Aquí abajo, o en cualquier otro lugar, el silencio no es sinónimo de seguridad. El grupo asintió en silencio, comprendiendo, sintiendo el peso de sus palabras. Reanudaron su marcha por el oscuro y húmedo laberinto, con pasos aún más silenciosos al recorrer los resbaladizos suelos de piedra. Sería un buen shinobi, pensó Naruto interiormente con admiración mientras su mirada se dirigía al caballero más viejo del grupo que lideraba la carga antes de centrarse nuevamente al frente. Tras varios minutos de tensa caminata, llegaron a un cruce donde el túnel se bifurcaba en dos direcciones. Sin decir palabra, Alfred indicó al grupo que se detuviera. Permaneció inmóvil un momento, escuchando atentamente. Un sonido, apenas más que un leve arrastrar de pies, llegó a sus oídos. Entrecerró los ojos. Le hizo un gesto a Larry, uno de los soldados del escuadrón Takagi, quien asintió en señal de reconocimiento. En silencio, Alfred señaló hacia el túnel derecho, indicándole a Larry que avanzara, con Issei como apoyo. Los ojos de Naruto siguieron la señal de Alfred y se enfocaron en las sombras que se extendían más adelante. En la tenue luz del túnel, justo al otro lado de la curva, se veían las siluetas de 3 zombis encorvados sobre un cadáver fresco, devorando los restos con grotesco fervor. La mirada del mayordomo se endureció al volverse hacia el resto del grupo. 3, alimentándose, susurró. Larry e Issei irán al frente. Estén preparados para apoyarlos, pero no se involucren a menos que sea necesario. El resto del grupo asintió en silencio. Larry respiró hondo y avanzó, con paso ligero y apuntando con el arma a los zombis que tenía delante. Issei lo seguía de cerca, sujetando el arma con firmeza a pesar de la tensión que corría por sus venas. El hedor en el túnel se hizo más fuerte a medida que se acercaban a los zombis, una repugnante combinación de carne en descomposición y suciedad de alcantarilla. Larry le indicó a Issei que se detuviera mientras se agachaba, apuntando a la cabeza del zombi más cercano. El suave clic de su pistola con silenciador quedó casi ahogado por el chapoteo de los zombis al alimentarse. El primer disparo dio en el blanco, la bala atravesó limpiamente el cráneo del zombi. Se desplomó en el suelo sin hacer ruido. El segundo zombi, al percibir el peligro, empezó a levantar la cabeza, pero Larry fue más rápido. Otro disparo silencioso, otra muerte. Pero el tercer zombi, como si se diera cuenta de lo que estaba pasando, dejó escapar un gruñido gutural. No fue muy fuerte, pero fue suficiente para provocar una oleada de ansiedad en la mayoría del grupo. Issei intervino rápidamente, apuntó y disparó. La bala atravesó el cerebro del zombi. Este se desplomó en el suelo, retorciéndose un instante antes de quedarse inmóvil. Por un breve momento, hubo silencio. Buen trabajo, susurró Alfred, indicando al resto del grupo que avanzara.
Pasaron junto a los no muertos caídos, con el estómago revuelto al ver el cadáver medio devorado del que se habían estado alimentando los zombies. Rey apartó la mirada, pálida de asco. Manténganse alerta, les recordó Alfred en voz baja, con voz tranquila pero firme. Puede que nos hayamos encargado de esos tres, pero no hay garantía de que estemos solos aquí abajo. Al empezar a caminar, el agente Larry giró ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos al concentrarse en Alfred. ¿Se dio cuenta, señor? Preguntó en voz baja, pero tensa. Eran diferentes. Alfred asintió, con una expresión sombría que ensombrecía su habitual compostura. Me di cuenta, respondió en voz baja, apenas un susurro, pero la fuerza de sus palabras dejó claro a todos que algo era profundamente inquietante en lo que acababan de experimentar. Takashi, con el ceño fruncido por la confusión, intercambió una mirada rápida con Issei y Rei, quienes estaban igualmente confundidos, antes de volverse hacia Alfred. ¿Notaste qué? Preguntó con voz vacilante, como si no estuviera seguro de querer oír la respuesta. Naruto fue quien respondió, con tono serio, la alegría de antes desaparecida por completo. Aunque no hubo sonido de disparos, nuestros caníbales favoritos sabían exactamente dónde estaban el agente Jerry e Issei. No deberían haberlo sabido, pero lo sabían. Los ojos de Takashi se abrieron de par en par, sorprendido, y el rostro de Rei palideció. Issei, que estaba más cerca de donde habían estado los zombies, sintió un nudo en el estómago. Se le secó la boca y tragó saliva con nerviosismo. No es que Naruto pudiera culparlo. El mayordomo se cruzó de brazos, con voz tranquila pero con un matiz de urgencia. Es como temíamos. Es muy posible que estemos lidiando con zombies inteligentes, o al menos, más conscientes. Así que, de ahora en adelante, sean aún más cautelosos. Usen solo armas silenciosas, nada de combate cuerpo a cuerpo a menos que sea absolutamente necesario. Continuaron por los tortuosos túneles, con paso mesurado y cuidadoso. El suelo estaba resbaladizo bajo sus pies, y el aire frío se les pegaba a la piel, aumentando la inquietud que les carcomía los nervios. Cada crujido, cada ruido lejano, los hacía estremecer, con la guardia reforzada mientras avanzaban. A mitad de otra serie de giros, la voz de Rei rompió el silencio inquietante. Estaba visiblemente nerviosa, con los dedos crispados a los costados. ¿Cuánto falta para que salgamos de aquí y estemos dentro del centro comercial? Preguntó, con un tono que mezclaba frustración y temor. Alfred no se giró para mirarla mientras respondía con voz tranquila y tranquilizadora. Solo unos minutos más, señorita Rei. Si seguimos a este ritmo, pronto estaremos justo debajo del centro comercial, siempre y cuando no nos encontremos con más obstáculos inesperados. Sus palabras, aunque pretendían calmarla, no lograron aliviar el nudo de ansiedad que se le retorcía en el estómago. Rei asintió, aunque su postura seguía tensa. Caminaron en silencio unos minutos más. La tensión aumentaba con cada paso. Cuanto más se adentraban, más oscuros parecían volverse los túneles, el aire más denso, como si las mismas paredes se cerraran sobre ellos. Cada sonido, cada pequeño crujido eco lejano, parecía una amenaza potencial acechando, fuera de la vista. Naruto, quien lideraba al grupo, justo detrás de Alfred, se detuvo repentinamente a medio paso, tensándose. Los demás se detuvieron a su alrededor, con los sentidos alerta. Aún atormentada por su reciente encuentro en el hotel, Akeno se acercó a Naruto, en voz baja pero llena de alarma. ¿Es ese monstruo otra vez? ¿Lo sientes? Preguntó, mientras sus ojos escudriñaban el oscuro y estrecho espacio que tenían delante. Naruto negó con la cabeza, con el rostro como una máscara de concentración. No, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. No es eso, Akeno sintió alivio al instante con sus palabras. Pero sí oigo algo, admitió. ¿Qué oyes? Preguntó Issei en voz baja, intentando evitar que el pánico lo invadiera. Gruñendo, respondió Naruto con tono sombrío. Adelante. El grupo intercambió miradas inquietas mientras avanzaban con cuidado, con pasos cautelosos y mesurados. Cada músculo de sus cuerpos estaba tenso, sus manos aferraban sus armas con fuerza, preparados para lo que les aguardara en la siguiente curva. Cuando doblaron la esquina, la fuente del gruñido apareció a la vista y algunos de ellos retrocedieron instintivamente con disgusto y horror. La madre naturaleza estaba experimentando. Esa era la única explicación plausible de cómo existían las abominaciones que había antes de ellos. Delante de ellos se encontraban dos perros grandes, con cuerpos grotescamente retorcidos, pero no esqueléticos, con restos de pelo aún adheridos a su carne podrida.
Las criaturas parecían una mezcla repugnante entre lo vivo y lo muerto. Sus cuerpos musculosos, aún repletos de fuerza, conservaban un aspecto enfermizo. Sus ojos, de un blanco lechoso y carentes de vida, miraban hacia adelante sin expresión, pero sus sentidos no estaban embotados en absoluto. La baba colgaba de sus mandíbulas abiertas y gruesos hilos de saliva se mezclaban con la sangre que cubría sus bocas y patas. Naruto hizo una mueca. Repugnante fue la única palabra que le vino a la mente mientras observaba las abominaciones de la naturaleza. Los perros gruñeron bajo, mostrando los dientes en una repugnante muestra de hambre y malicia. Sus ojos se clavaron en el grupo, y aunque no eran del todo conscientes, había cierta inteligencia en su forma de moverse, en la forma en que ladeaban ligeramente la cabeza, como si evaluaran la amenaza que se cernía sobre ellos. Rei palideció al verlo, con el estómago revuelto de asco. «Oh, Dios», susurró, apenas capaz de mantener la voz firme. Takashi, a su lado, apretó el arma con más fuerza, con el rostro sombrío. La mano de Naruto se cernía sobre su kunai, sus instintos le gritaban que los matara ahora. Pero él era un shinobi, y un shinobi siempre evaluaba las cosas y mantenía el control. La voz de Alfred, aunque tranquila, cortó la tensión como una cuchilla. «Mantengan la calma», susurró. «Nada de movimientos bruscos». Tras un segundo de silencio, Alfred continuó. «Agente Jonathan, señorita Akeno, elimínenlos, pero esperen mi señal». Los perros gruñeron, cada vez más fuertes y agresivos. Uno de ellos dio un paso adelante, golpeando el suelo húmedo con las patas, sin apartar la vista del grupo. «Ahora», susurró Alfred. El agente Jonathan reaccionó con rapidez, levantando el rifle mientras apuntaba. Akeno, igualmente preparada, tranquila y serena, hizo lo mismo, con su propia pistola lista, la mirada atenta y concentrada. Su movimiento fue el catalizador que evolucionó la situación a partir de entonces. Los perros demoníacos se abalanzaron, sus gruñidos se convirtieron en gruñidos feroces mientras cargaban. El disparo de Jonathan fue el primero. El rifle con silenciador disparó directo a la cabeza del perro más cercano. Este cayó de golpe, deslizándose por la piedra mojada. El segundo perro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el disparo de Akeno diera en el blanco, alojándose la bala justo entre sus ojos. El gruñido cesó de repente cuando la criatura se desplomó y rodó por el suelo, sin vida. «Despejado», murmuró Jonathan en voz baja mientras escaneaba el área, asegurándose de que no hubiera otras amenazas acechando en las sombras. Alfred asintió. «Buen trabajo. Ahora sigamos adelante», ordenó. Reanudaron su cautelosa marcha por los estrechos y húmedos túneles, con el olor a podredumbre impregnando el aire. El silencio se cernía sobre el grupo, pero un breve momento de tranquilidad lo rompió cuando el agente Jonathan, con el rifle al hombro, habló con una sonrisa burlona. «Bueno, he decidido oficialmente que ya no tengo ganas de visitar el zoológico por ahora». Naruto, caminando unos pasos detrás, soltó una risita suave ante el comentario, rompiendo la tensión por un instante. La sonrisa en el rostro de Jonathan se ensanchó ante la diversión de Naruto, pero antes de que la alegría se extendiera, Alfred giró ligeramente la cabeza hacia atrás. «Concéntrense, caballeros», la voz de Alfred era suave pero firme, con una clara advertencia subyacente. «No hay tiempo para bromas cuando no sabemos qué nos espera». Jonathan y Naruto se enderezaron, aunque el brillo juguetón en sus ojos permaneció intacto. El resto del grupo continuó avanzando, aún tenso por los peligros que los rodeaban. Akeno arrugó la nariz al notar que el hedor a descomposición se intensificaba. El aire se volvía denso y casi insoportable. «El olor está empeorando», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuanto más se adentraban en las alcantarillas, más denso se volvía el aire por la tensión y peor el olor. Los oscuros y tortuosos pasadizos parecían cerrarse sobre ellos a cada paso, y la sensación de claustrofobia les carcomía los nervios. Tras lo que pareció una eternidad de caminata, Alfred finalmente se detuvo frente a una escalera de metal oxidada que desaparecía en el techo. El túnel superior era casi completamente vertical y parecía conducir a una trampilla en la parte superior. «Hemos llegado», dijo Alfred, con su voz tranquila rompiendo el silencio. «Esta escalera debería llevarnos directamente al centro comercial. Estamos justo debajo». La mirada de todos se volvió hacia la escalera, sintiendo el peso del momento. El alivio, el miedo y la anticipación los invadieron en igual medida. Alfred se giró para mirarlos, con una mirada penetrante pero comprensiva. «Escúchenme con atención. Desconocemos el estado del centro comercial. Probablemente esté inundado de infectados, o algo peor.
Aunque tengamos la suerte de encontrarlo vacío, no podemos permitirnos bajar la guardia ni un segundo. La única manera de sobrevivir es siendo cautelosos y vigilantes. Su mirada se posó en Rei, quien había permanecido inusualmente silenciosa desde que comenzó su viaje por las alcantarillas. Levantó la vista, pálida, pero decidida. Asintió levemente, aunque sus hombros se hundieron ligeramente bajo el peso de sus palabras y su mirada. Al percibir su inquietud, la expresión de Alfred se suavizó levemente. «Vine aquí con un propósito, señorita Rei», dijo, en tono más tranquilo. «Reunirlos a usted y al maestro Takashi con sus familias. Pero para que eso suceda, necesitan estar vivos, y él también». Su mirada se desvió brevemente hacia Takashi antes de volver a Rei. Rei tragó saliva con dificultad y volvió a asentir, esta vez con más convicción. «Lo entiendo», susurró, con determinación en los ojos. El mayordomo entonces miró a Takashi, quien asintió con la misma determinación en los ojos. «Tendremos cuidado». «Eso es lo que esperaba oír», respondió Alfred, complacido, antes de dirigirse al grupo. «Muy bien, avancemos uno a uno», ordenó con calma, manteniendo la firmeza habitual en su voz incluso en momentos tan tensos. Naruto se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, y sonrió. «Yo iré último, por si acaso algo decide atacarnos desde abajo, puedo encargarme de ello». «Muy bien, pero primero te dejo a un buen tirador», Alfred dirigió su atención a la única pelinegra del equipo. «Señorita Akeno, quédate atrás hasta que el resto hayamos empezado a subir. Eres nuestra mejor tiradora de larga distancia, así que vigila desde abajo», Akeno asintió. «Entendido». Complacido, Alfred centró su atención en los demás. «Maestro Youdou, quiero que suba detrás de mí», luego la señorita Rei hará lo mismo, seguida por el maestro Takashi, el agente Larry y luego el agente Jonathan. Con el plan establecido y todos de acuerdo, Alfred tomó la primera posición, subiendo la escalera metálica con cautela. Sus movimientos eran pausados, y los suaves crujidos de la escalera resonaban en el silencio del espacio mientras desaparecía en el nivel superior. El siguiente fue Issei, quien miró nerviosamente la escalera, tragando saliva con dificultad antes de subir tras Alfred. Rei dio un paso adelante, pero antes de empezar a subir, le lanzó una mirada fulminante a Takashi. «Ni se te ocurra mirar, Takashi». Takashi se sonrojó furiosamente, sus orejas se pusieron rojas como la seda. No iba a hacerlo. Balbuceó, pero su vergüenza solo aumentó cuando Rei se giró con una sonrisa burlona, claramente disfrutando de su nerviosismo. Rei subió, seguida por Takashi, quien se esforzaba por evitar siquiera mirarla. Una vez que desaparecieron de la vista, el agente Larry los siguió, luego Jonathan, ambos subiendo rápida y silenciosamente. Al acercarse a la escalera, Akeno se detuvo y miró por encima del hombro con una sonrisa coqueta. «¿Sabes, Naruto?», comenzó con tono burlón, «no me importaría que disfrutaras de la vista mientras subo». «Oh». La sonrisa de Naruto se ensanchó al cruzar los brazos. «¿Crees que es buena idea provocarme, tetas?», replicó, con ese familiar tono juguetón en su voz. «Me gusta coquetear con el peligro». Akeno le guiñó un ojo mientras caminaba con gracia hacia la escalera. Sus anchas caderas se mecían con intención deliberada al comenzar a subir. Naruto la observó un momento, con la mirada fija en el aire mientras subía, y su sonrisa se parecía a la de su difunto padrino. Queriendo disfrutar de la vista. Y también, secretamente no queriendo permanecer solo en la espeluznante alcantarilla, Naruto comenzó su propio ascenso, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras disfrutaba plenamente mirando el gordo y redondo trasero de Akeno metido en esos ajustados pantalones negros. Tal vez mejillas sea un apodo más apropiado que tetas, reflexionó para sí mismo, sin apartar la mirada de ella mientras desaparecía por la abertura de arriba. XXXX. Tras llegar a la cima, el ambiente dentro del centro comercial cambió de inmediato. En cuanto salieron de la estrecha entrada, el equipo se encontró en un espacio enorme y tenuemente iluminado. El aire era frío, el zumbido habitual de la actividad ausente. Era un contraste surrealista con lo que cualquiera de ellos esperaba. Se quedaron allí un momento, observando la zona, esperando algo. Un gemido, un movimiento, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Espeluznante. Naruto fue el primero en expresar lo que todos pensaban. Esperaba que este lugar estuviera lleno de no muertos, murmuró, entrecerrando los ojos azules mientras miraba a su alrededor. Issei asintió, con los ojos abiertos por la incredulidad. Sí, esto está demasiado silencioso. El grupo se dispersó con cautela, con las armas desenvainadas, adentrándose en el centro comercial.
Las tiendas estaban inquietantemente abandonadas, con maniquíes vestidos con ropas olvidadas alineados en los escaparates rotos como centinelas silenciosos. Rei dejó escapar un suspiro tembloroso. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Quizás tengamos suerte, susurró, aunque aún había un dejo de incertidumbre en su voz. Quizás los desalojaron o se fueron. O quizás sea una trampa, añadió Akeno en voz baja, apretando los dedos sobre la empuñadura de su pistola mientras su mirada penetrante escudriñaba cada sombra. Este silencio no es normal. Alfred, que había estado observando en silencio los alrededores, finalmente habló. Sea cual sea el motivo, nos mantenemos alerta. Es posible que los infectados hayan encontrado otra parte del centro comercial donde congregarse, pero eso no significa que se hayan ido. El agente Jonathan recorrió con la mirada el inquietante y vacío centro comercial, con su mirada penetrante escudriñando cada sombra. No deberíamos estar así, al descubierto, dijo en voz baja pero firme. Entremos en esa tienda de ropa de ahí, y luego decidiremos nuestro próximo paso. El grupo asintió, siguiendo en silencio la iniciativa de Jonathan. Este se movía con rapidez pero cautela, con el rifle listo mientras los guiaba por el amplio y desolado corredor. Llegaron a la tienda de ropa, cuyo letrero apenas se veía en la penumbra, y entraron. El aire estaba viciado, impregnado de un tenue olor a tela olvidada y polvo. Estantes cubrían las paredes, medio llenos de ropa, y las ventanas apenas cubrían la vista. Y tras asegurarse de que no hubiera ningún huésped indeseado, se instalaron allí temporalmente. No era perfecto, pero tendría que bastar por ahora. Está bien, dijo Jonathan en voz baja. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos. No podemos asumir que este lugar es seguro solo porque está tranquilo. Alfred, siempre el líder sereno, asintió. En efecto. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Los infectados podrían estar en cualquier lugar, y este silencio es más inquietante que tranquilizador. Miró a los demás con una mirada penetrante pero serena. Tendremos que movernos con cuidado por el centro comercial, pero antes, debemos establecer un plan. Para ello, necesitamos información. ¿A quién buscamos? ¿Deberíamos rescatar a alguien más? Naruto se cruzó de brazos, apoyado con naturalidad en un estante lleno de ropa. Podríamos separarnos y cubrir más terreno, sugirió, aunque el tono juguetón de su voz se había desvanecido, reemplazado por uno más serio. Pero debemos asegurarnos de que nos apoyamos mutuamente. Rei, todavía pálida pero más serena, negó con la cabeza. No. No creo que debamos separarnos. Es demasiado peligroso. ¿Y si hay más de esos, zombies inteligentes? No podemos arriesgarnos a quedar aislados. Su voz tembló un poco, pero su determinación era clara. Akeno asintió, escudriñando con la mirada los rincones oscuros de la tienda. Rei tiene razón. Nos mantenemos juntas, nos movemos con cautela y mantenemos el menor ruido posible. No sabemos cuántos podrían estar merodeando por aquí, y no queremos llamar la atención. Sin mencionar esa cosa, dijo, estremeciéndose. No sabemos si estará aquí también. Y por eso necesito separarme de ustedes de todos modos. Si es aquí, o viniendo aquí, todos estarían en peligro, respondió Naruto. Habiendo sido informados y mantenidos al día gracias a Alfred, tanto Larry como Jonathan ya sabían del encuentro en el hotel, junto con la sorpresiva revelación de la inmunidad de Naruto. No deberías separarte de nosotros, dijo Jonathan con el ceño fruncido. Puedo enumerar varias razones, pero la más importante es que todos nos necesitamos. Exactamente. Alfred asintió antes de mirar al rubio. Lo siento, maestro Naruto, pero esta vez tendré que exigirle que se quede con nosotros. Ante su terquedad, Naruto solo suspiró antes de sonreírles. Son molestos. Sus palabras provocaron que algunos de ellos sonrieran o se rieran brevemente antes de que la tensión regresara a la tienda. Ahora la pregunta es, ¿a dónde vamos? Preguntó Kakashi. El agente Larry, que estaba cerca de la entrada, vigilando, añadió. Si vamos a movernos a algún sitio, deberíamos ir a la sala de seguridad. Deberían tener cámaras que nos muestren lo que ocurre en las demás zonas del centro comercial. Si podemos controlarlas, sabremos qué ocurre. O al menos deberíamos saberlo. Alfred lo consideró un momento, con expresión pensativa. Buena idea, entonces eso es lo que haremos. Ahora la siguiente pregunta es, dijo Naruto, alejándose del estante, ¿dónde está la sala de seguridad? El agente Jonathan echó un vistazo a un directorio descolorido del centro comercial que colgaba cerca de la entrada de la tienda de ropa. No está muy lejos de aquí, la verdad.
Solo hay que bajar por el siguiente pasillo y subir las escaleras hasta el segundo piso. Pero debemos ser extremadamente cautelosos. Si queda algo aquí, lo más probable es que esté cerca de zonas como esa. Entonces ese es nuestro siguiente paso, concluyó Alfred con voz firme y autoritaria. Nos dirigimos a la sala de seguridad para comprender mejor la situación. Pero nos movemos como uno solo. Nadie se separa del grupo. El resto del equipo asintió, la tensión aún se sentía en el aire, pero ahora había una sensación de dirección, un plan. Era un pequeño paso, pero era lo mejor que tenían por ahora. Pero mientras se movían, Naruto podía sentir que sus entrañas se revolvían, como si algo no estuviera bien. Hizo una mueca, sabiendo que tenía suerte. Fin.